Noche de hoy estamos reunidos, el grupo número 3 de legislación laboral. Mi grupo está conformado por mi compañera Carol Natalia Duarte, Edwin Eduardo Cruz y Jason Ferney Martínez. Y quien les habla, Arnovis García. Estamos cursando cuarto semestre de Administración Financiera y el día de hoy vamos a hablar de dos temas puntuales. Uno de ellos es sobre la vida laboral reforzada y sobre la circular 0021 del 2020. Entonces, en este caso, pues le voy a dar la palabra a mi compañero Edwin para que nos exponga o nos indique el que comprende por estabilidad laboral reforzada. Bueno, compañeros, entonces, como estabilidad laboral reforzada, pues en el caso puntual acá de Colombia, podemos decir que es el caso en el que, digamos, un empleado de cualquier empresa o de cualquier que ejerza labores o que tenga algún contrato, sea despedido en caso de que tenga alguna condición de vulnerabilidad o una discapacidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que a veces las empresas o para una empresa no es muy rentable el hecho de que, digamos, un empleado sufra algún accidente y al momento pues, de estar presentando su función, entonces después obviamente no va a rendir igual. Entonces las empresas muchas veces, digamos que lo que quiere el Ministerio de Trabajo es evitar este tipo de cosas, que las empresas despidan a ciertos empleados sin justa causa o pues porque pues digamos lo que ya no tienen eh, el mejor rendimiento, por decirlo así. Bueno, pues según lo que nos dice Edwin, yo creo que la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica que nos brinda la posibilidad y que protege al empleado de ser despedido sin una justa causa. Entonces, de pronto, cuando el empleado se encuentra en una debilidad y nos manifiesta por circunstancias que la ley señala. Entonces, de pronto, en el momento, como lo decíamos, o como lo estudiamos en este caso, cuando generamos licencia de maternidad o que nuestro contrato se va a terminar y de pronto la persona sufrió algún accidente, la empresa acoge y se acoge a esta ley para poder cuidar y tener empleado al trabajador. Creo que esa parte es más la estabilidad laboral reforzada. No sé qué piensa nuestro compañero Jason. Sí, concuerdo contigo, Carol. En este caso, lo que pretende la ley es proteger o evitar que una empresa despida a una persona que tenga alguna razón o alguna situación de vulnerabilidad, alguna discapacidad, en caso de mujeres, pues en el embarazo, donde pues ahí nos remitimos lo que sería a la ley que protege a estas personas, la ley 361 de 1997, a la cual está protegiendo a todas estas personas que en caso dado pues presenten estas discapacidades que les impida ejercer su labor de manera normal, dispongan o puedan tener su opción de sueldo sin ningún inconveniente, que puedan llevar su vida normal sin tener la preocupación de que les pueda faltar ya sea su seguridad social o lo que sería su sueldo normal. No sé qué opinar, Novi, sobre ya este tema de la estabilidad laboral reforzada. Sí, argumentando lo que pues han dicho mis tres compañeros, en la Constitución Política, en el artículo 53, el direccionamiento del gobierno ha manifestado a través de la expedición de leyes que pretenden por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como pues bien ustedes los han nombrado, como son mujeres en gestación, eh, directivos de sindicatos, es otra de las personas que están dentro como de este artículo, y también personas que son afectadas o personas afectadas con limitaciones o mujeres en periodo de lactancia. Entonces, pues ellos precisamente pues argumentan de que si las personas o estos empleados tienen sus argumentos de sus incapacidades o demás de sus limitaciones, no tienen derecho a retirarlos de las empresas, sino seguir dándoles o brindándoles lo que son todas las prestaciones sociales, todo el pago de sus incapacidades y todo lo de sus primas legales y extralegales según correspondan. Claro, Sí, no, Arnold,
Quiero poner, Discúlpame, Edwin, digamos, un sí. ejemplo, digamos, en la empresa, pues, donde llevo 3 años trabajando, de un compañero que, pues, llevaba, pues, muchos años trabajando, digamos, pues, rendía normal todo su trabajo siempre, y, pues, desafortunadamente, pues, le diagnosticaron cáncer. Entonces, pues ya lleva más de 3 años donde él, pues obviamente recibe su sueldo, eh, pues el que genera Normal. la EPS, y pues no lo echaron, tampoco no le pagan porque pues obviamente está incapacitado, pero él está en su casita, él está siguiendo su tratamiento y le siguen pagando. Entonces, digamos que este es un claro ejemplo de lo que nos habla esta estabilidad laboral reforzada, de protegerlos a los más vulnerables en este tipo de casos. Bueno, sin Sí, embargo, ahí yo diría, bueno, sí, pues por suerte el amigo de Edwin pues tuvo estos Eh, beneficios. Sin embargo, si nos remitimos en este caso lo que sería la Corte Constitucional en la parte de relatoría, vamos a identificar muchísimos, muchísimos casos en donde las personas tienen que tutelar a la empresa porque no quieren responder por estos derechos. Y se ve en un caso que pude leer en el donde a una mujer que tenía pues su lesión del túnel del Carpio hacia Arturo Calle, al poner en constancia a la empresa de su situación, a los 7 días, con la excusa de la empresa que se estaba haciendo un reajuste, a ella la despidieron. Y pues ella, por un proceso de más de 6, 7 meses, tuvo que estar ahí, hasta que al final, pues la tutela salió a favor Arturo tuvo que reconocer, Arturo Calle tuvo que reconocer que pues a la empleada se le tenía que reconocer pues este derecho de su estabilidad laboral reforzada. Pues lastimosamente se ven muchos casos en nuestro país de que a muchas personas este derecho, así sean vulnerables, se ve muy afectado porque a la larga pues son muchos documentos, es mucho la tramitología y las empresas pues preferirían ahorrarse pues este dinero extra que tendría que cubrir pues por una persona que no estaría cumpliendo una función. Pues es triste Ya, ver esos casos, pero totalmente de acuerdo. Hay muchas empresas que desconocen estas reglas, estas políticas, estos argumentos y pues también nosotros como empleados también desconocemos de pronto nuestros derechos o nuestros deberes y dejamos pasar por alto simplemente por temor a ujú. dar un paso, a demandar o en este caso a reclamar lo que son nuestros derechos y pues realmente por temor es que violan en este caso pues los derechos que tenemos como empleados y dejamos pasar este tipo de cosas. sí, yo Exactamente, también pues esa es la estaba, importancia. discúlpame, Edwin, yo también estaba como buscando aquí por la parte de pronto de la ley, encontré un, algo muy importante que nos dice de pronto en el estado de la mujer de gestacional, nos dice que la ley, discúlpeme, el radicado 38239 estableció la modalidad de protección intermedia que consiste en garantizar la vigencia del contrato de trabajo a término fijo durante el periodo de embarazo y por el término de la licencia de maternidad. Entonces, ahí nos damos cuenta que efectivamente estamos, o las personas que tienen un estado de vulnerabilidad, tienen una protección y una ley que efectivamente nos protege, porque en el momento no estamos exentos de que en algún momento alguno de nosotros o alguna de las personas de nuestra familia caigan en alguno de estos problemas, como nos lo decía nuestro compañero Edwin, como lo es el cáncer o que alguna persona o alguna mujer quede embarazada. Y en las empresas lo que hacen es para tratar de disminuir y quitar un poco los costes que les produce esta persona, únicamente sacarlas. No tenemos la posibilidad de protegernos bajo esta ley para poder mantener nuestro trabajo, ya que pues efectivamente las personas subsistimos de esto, de un salario fijo que nos devenga la empresa y a la cual prestamos nuestras labores. Así es, Carol. correcto. Y pues bueno, ya que pues tocamos, digamos, este tema del que tú hablas también, pues yo creo que ya entramos a segunda parte de esta conversación que estamos acá teniendo como nosotros como grupo.
y es el tema de la pandemia, el tema que nos está en este momento pues tocando a todos a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Y pues acá hablando con respecto a esta situación, pues yo creo que pues vamos a dar nuestros puntos de vista en cuanto a cómo nos ha afectado y cómo vemos esta crisis a nivel laboral. Entonces no sé quién quiere empezar a hablar de... Bueno, Bueno, pues en este caso entonces hablamos de discúlpeme Jason, la interrumpo, sí, pues efectivamente estamos hablando de la circular 0021 del 2020, el cual fue emitida por el ministerio, perdón, por el Ministerio de Trabajo, perdón, el cual va dirigido para empleadores y trabajadores del sector privado. En este caso, pues puntualmente fue el 17 de marzo del 2020. A partir del 11 de marzo del 2020, pues en lo que pues he leído referente a esta circular, la Organización Mundial de la Salud calificó al virus, es decir, el COVID-19, como una pandemia, el cual allí tomó pues como objetivo, como reestructurar las empresas en cuanto a como el trabajo en casa, que pues en este caso habla como la situación o los puntos que se van a tratar directamente entre la empresa y el empleador, llegar a los acuerdos que están pues en el artículo 6 de la ley 1221 del 2008, el cual define como las características del trabajo, en este caso una persona que tenga condiciones de asalariado, que no se considera teletrabajo, sino como locales del empleado. Quiere decir que pues llegan a un acuerdo tanto las empresas en su jornada y demás sin tener o sin ver perjudicado su salario y pues conservando como tal su trabajo tal cual como si lo estuviera haciendo desde su oficina. sí, adicional a eso, como Arnold lo comenta, el trabajo en casa es una forma o es algo que se adopta más en estos tiempos de pandemia, dado que el teletrabajo incurre con muchas más cosas a través a nivel de contrato. Entonces, las empresas, muchas empresas, lo comento en mi caso personal, toman esta modalidad de trabajo en casa, que da un poco más de flexibilidad en cuanto al contrato, para que los empleados pues puedan gozar de su trabajo normal, puedan cumplir con su labor sin tener que exponerse pues al tema de esta emergencia sanitaria. Adicional, pues cabe aclarar antes de que se promulgue cualquier tipo de estas nuevas circulares que han salido pues bastantes durante este año, radican primero que todo sobre lo que sería ya sobre la Constitución, sobre exactamente el artículo 215, que es cuando ya efectivamente un gobierno se declara en estado de emergencia. O sea, a base de ese artículo, ya pues como lo evidenciamos desde el mes de marzo, pues se viene declarando esta situación en nuestro país y de ahí es donde pues desde el gobierno pueden darnos mayores facilidades a nosotros los empleados, pues para disfrutar de nuestra labor sin tener el riesgo de la suspensión. Aparte que considero que, pues, en este caso, lo que son empresas de turismo, evidenciamos una vez un caso en clase, nos comentaban que ellos lo que hacían era concordar con el empleado un menor tiempo trabajado, claro está, se reduce su sueldo, pero se les mantiene su labor. O sea, por parte de las empresas, pues se ve que se están generando algunos cumplimientos sobre esto, con tal de tratar de mantener la labor. Pues se ve de igual manera, pues en otro caso opuesto, pues se ven las suspensiones y pues esto sí afecta bastante a los empleados, pero pues bueno. Sí, Jason, pues en este caso yo les comento de pronto mi situación. En el momento yo me retiré de mi anterior trabajo en diciembre, realmente pues la pandemia aún no había empezado, pero en el momento en que yo quise empezar a buscar trabajo fue muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque pues todas las empresas estaban como reteniendo los gastos de un nuevo empleado, una nueva solicitud de empleo. Realmente duré sin trabajo durante 4 meses. Y pues gracias a Dios, hace 2 meses empecé a trabajar con una compañía, la cual efectivamente está
se está acogiendo a la circular 0021 y nos permite el teletrabajo. Entonces estamos desde nuestra comodidad de la casa, este nos aporta efectivamente nuestro subsidio legal de, nos aprueba el subsidio legal que nos están dando de digital, nuestro subsidio en cajas de compensación. Entonces, gracias a esta circular, pues hemos podido, las personas que definitivamente no habíamos podido conseguir trabajo, poder acceder a un nuevo trabajo y pues trabajando desde la comodidad de nuestro hogar y pues más que todo seguros de no irnos a contagiar de pues la pandemia del COVID-19, que es algo muy, es un tema realmente extenso y de mucho cuidado realmente. Sí, sí, Carol, y en realidad pues esto ha dado mucho de qué hablar. Pues yo pienso que, digamos que esta circular 0021 del 17 de marzo, el asunto vemos claramente que dice medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19, o sea, de protección al empleo, pero como hemos podido ver en muchas empresas, o sea, ha pasado de todo, de todo. Digamos que muchas empresas despidieron gente, algunos terminaron contratos, no indemnizaron, o sea, han pasado una serie de cosas totalmente que uno dice, oh por Dios, pero digamos que, bueno, acá como tal hablando de la circular 0021 hay algo que a mí me llama la atención y es las vacaciones, que pues digamos que en la circular pues se autoriza las vacaciones, digamos que fue, digamos pongo el caso de mi empresa, bueno, de la empresa donde yo trabajo, que dice que, o sea, cuando empezó la emergencia, que inicialmente, pues, digamos que fueron 2 meses de cuarentena, lo que hizo la empresa fue mandar a vacaciones, digamos que se le había cumplido, vacaciones o que estaba por cumplir, se les adelantaron las vacaciones y pues les pagaron esto con base a un acuerdo que hemos hecho de disminución de salario de un 30%, o sea, les pagaron sobre el 70%. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero pues uno no sabe qué hacer, a dónde acudir, porque pues son muchas las demandas. El Ministerio de pues, Trabajo, me imagino, de estar saturado, como muchos, digamos, abogados pues han dicho, que pues ahorita en el momento pues como que no hay opción. Entonces es difícil y pues precisamente ahorita antes de empezar este conversatorio estaba hablando con una compañera de trabajo que pues nosotros habíamos hecho un acuerdo de que nos pagaban por 3 meses el salario de menos el 30%, pero pues después de ya volvimos a trabajar con todas las medidas de bioseguridad, pero nos hicieron firmar otro acuerdo que hasta que no acabara la emergencia pues no nos iban a pagar completo. Y pues muchos compañeros pues decían que pues obviamente ya estábamos trabajando, nos estábamos exponiendo, son radiólogos que ellos también se exponen tanto pues en el traslado al trabajo como en el mismo trabajo a pues a ser infectados. Entonces pues no firmaron que porque pues que tenían que pues ganar por lo menos algo más de lo que nos estaban pagando. Y pues hoy nos dieron la triste noticia que pues a 5 de ellos que no habían firmado ese acuerdo, pues sencillamente los indemnizaron y pues los echaron. Entonces sí, sí es muy lamentable esta situación con la economía, con las empresas y el trabajo que está pasando en Colombia, pero pues bueno. Y tú que algo que dices Edwin, es muy importante, algo pues de hecho que tocamos hoy en clase, y es esa parte de la negociación, del acuerdo con el empleador. O sea, si yo fuera un empleador, dependiendo de la empresa, Sí, si hablamos de las más afectadas, en el caso de la tuya, eh, nada que hacer. O sea, hay alguna toca con el empleado tratar de conciliar las mejores formas, pues, para que tanto se conserve el trabajo y pues tampoco el empleador se vaya a ver tan afectado, porque pues si sigue pagando normal y después se ve exacto. en la quiebra, pues ahí sí mucho peor la cosa, pero bueno. También está la otra cara buena del asunto, pues en dado caso algunas empresas que pues, afortunadamente no se vieron tan afectadas, e incluso por lo que pues, se vio en incremento de productividad, pues mantienen los contratos normales y se puede dar la flexibilidad, como lo mencionamos con anterioridad, lo que es el trabajo en casa. Pero yo como empleador, si tuviera
una empresa de ese estilo que estuviera muy afectada en este caso, lo que dice la conciliación, el trato de hablar con los empleados, tratar de llegar a algún acuerdo que sea conveniente para ambos y pues que sigamos nuestras labores mientras nuevamente se llega a la normalización pues, de todo este tema de la crisis sanitaria. Sí, claro, porque Claro, digamos y que, aquí bueno, también otro punto, qué pena, Edwin. Pues dale. hablando de otro punto es que muchas empresas también para mantener sus empleados, mantener su ritmo, como en este caso son la mayoría, o bueno, como los call centers, es que se han guiado, han regido bajo la laboral flexible, el cual pues tienen en cuenta también un punto importante, lo que es todo el protocolo de bioseguridad, como el distanciamiento social, el lavado de manos, bueno, la desinfección y demás, se han regido también bajo el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, donde hablan de las 8 horas diarias, 48 horas semanales, o de las 6 diarias, 36 semanales, en los rangos de 6 de la mañana a 9 de la tarde, que es uno de los que habla en el código sustantivo, de tal manera de que se pueda pues generar como el distanciamiento, como lo decía, y pues asimismo poder continuar con los parámetros y así no despedir gente, sino mantener su operación como la han venido manejando con normalidad. Pero con los call centers sí pasa algo curioso. Pues, en algunos casos se vio que inclusive aumentó el trabajo para algunos temas de venta y de servicio al cliente, pero también se vio que por cantidad de trabajo en otras áreas que ya no se disponían, también Los se vio movieron. exactamente. Y los movían y algunos hasta los sacaron. Eso, y pues, aparte de la jornada flexible que manejan los call centers, pues ellos tienen un poco más de facilidad de lo que es el trabajo en casa, que pues dan las máquinas a sus empleados, ya Aunque sea, eso depende de sus campañas que maneje cada uno de ellos, ¿no? sí, también, claro, porque digamos una campaña, digamos cobranza, como me pasó a mí, por el caso personal, al principio de la pandemia, pues uno no puede hacer una gestión de cobro a una persona pues en estos tiempos. Entonces, ¿qué optó la empresa? Servicio al cliente. En esos dos tiempos, en ese tiempo, cobranza como tal no se hizo, no se generó. No sé cómo harían otras casas tercerizadas de cobro, no sé qué manejarían, la verdad. Pero en mi caso personal, pues empezamos a manejar fue servicio al cliente para poder ofrecer lo que son los alivios financieros que dio en parte del gobierno. En la parte de los costos sí se ven muchas cosas, tanto buenas como malas, en este tema de la crisis sanitaria. Pero pues a trabajar. Sí, claro, y pues es que lo que tú dices es cierto, pues digamos que los que no se vieron afectados y que de pronto también debido al COVID, pues digamos que ha incrementado la labor, el trabajo. Por ejemplo, pues ahorita digamos yo estoy ayudando en unos turnos en una IPS que pues digamos que debido al COVID pues hay muchos casos, entonces manejar la documentación de estos pacientes pues se ha hecho un poco complejo porque pues son cantidades que están solicitando este tipo de pruebas. Entonces, digamos que pues por ese lado, pues digamos que bien, pues porque por un lado pues aumentó el trabajo, pero en empresas, por ejemplo, pues en la empresa que vuelvo y digo en la que yo trabajo, que pues, o sea, pongo un ejemplo claro, nosotros atendíamos diarios 150 pacientes y ahorita están llegando pues 50, o sea, es una tercera parte de lo que llegaba antes y pues uno dice pues, o sea, no hay forma pues de verdad de decir, de exigir, no, a mí págueme completo porque pues los ingresos no son los mismos y aparte que la empresa ha caído en millonarias pérdidas, o sea, lo que se ha perdido ha sido impresionante, entonces pues lo que decía Jason me parece muy importante, ahí está la importancia de llegar a un acuerdo con el empleador y pues así las dos partes puedan pues, verse beneficiadas, pues digamos que no pierdan todo, pues pero tampoco van a tener lo mismo que tenían antes porque pues como vemos el COVID pues nos cambió la vida, ¿no? Correcto. No, ya para finalizar, como en conclusiones generales, en la parte de la circular 021, bueno, fue bastante acertada para lo que sería la protección del empleo, para que
pues sigue habiendo esta masiva suspensión de empleados, pues no, se ve mucha afectación, pero pues sale válida para poder proteger algunos sectores del trabajo. Pues también concluir lo que sería el conocimiento de lo que sería la estabilidad laboral reforzada, que pues, es un dato muy importante pues para uno como empleado tener presente, como decía Caro, o sea, que el presente, no estamos exentos de que se presente cualquier situación y pues que es importante tener estos conocimientos para poder apelar a nuestros derechos, siempre tenerlos presente y no, como dice coloquialmente, dejarnos tumbar. Claro. Bueno, no sé si alguno tenga algo más que aportar. De mi ¿No? parte, Ya, considero que ya está bien. sí. Listo, muchachos. Entonces, de todas Muchísimas maneras, gracias, muchísimas gracias compañeros, por este por haber conversatorio. conversatorio. Listo, compañeros, feliz Entonces, en noche. este momento damos por finalizada la grabación. ¿Vale?